Muy bien, vamos con una nueva entrevista. Nos acompaña en el estudio el señor Walter Albán, director de Proética. Le damos la bienvenida a don Walter. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco sobre lo que veíamos en notas anteriores. La octava cumbre de las Américas se va a desarrollar ya dentro de poco. Estamos hablando del 13 y 14 de abril. Todo va quedando listo y, por supuesto, más allá de las polémicas alrededor de la visita o posible visita del presidente Nicolás Maduro, nos interesa hablar sobre el tema central, la corrupción, que es un tema que a usted le apasiona, don Walter. Bueno, que creo que nos preocupa a todos los peruanos. Ya cada vez más se hace visible que le estamos dando una prioridad que no tuvo en el pasado. La última encuesta de Proética, que precisamente se difundió en octubre del 2017, ya indica que fuera de Lima, para el resto del país, no obstante lo importante que sigue siendo la preocupación sobre seguridad ciudadana, corrupción ha pasado al primer lugar. Creo que eso es bastante, digamos, enfatiza muy bien la trascendencia que tiene este problema para todos los peruanos. Pero esto no es una cuestión solo del Perú, es un tema que está a nivel mundial, sin duda, y en la región, en América Latina sobre todo, la corrupción ha tenido, digamos, un desarrollo muy alarmante, y creo que por eso se ha hecho bien en que esta cumbre de abril próximo aborde estos aspectos, porque de lo que se trata es de promover iniciativas que puedan ser trabajadas ya colectivamente entre los diferentes países para contribuir a una política más eficaz respecto a esta lucha contra la corrupción, porque en la medida que es un fenómeno transfronterizo, lo que podamos hacer en cada país no es suficiente, es necesario que podamos colaborar mejor. Se habla de una amenaza transnacional, ¿no? Bueno, con todo esto que estamos viviendo, porque ya no podemos decir que pase en otros países, ya no podemos decir que es cosa del pasado, no, está aquí y no podemos permitir que se quede, que también es una de las grandes luchas, ¿no? Porque así como se eleva la percepción de corrupción en nuestro país, también se eleva con ello el ánimo de impunidad muchas veces contra ese mal. Bueno, creo que la impunidad nos ha acompañado durante prácticamente toda nuestra historia republicana, por lo menos, pero hubo un paréntesis positivo cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, y creo que allí recuperamos un poco la expectativa, la esperanza. Hubo mucho, digamos, que se trabajó en positivo durante el gobierno del presidente Paniagua. Y más que nunca se celebró vivir en una democracia, ¿no? Exactamente. Ahora, creo que en realidad allí se plantearon dos cuestiones centrales. Primero, no permitir que haya más impunidad, y de alguna manera eso se cumplió, no por supuesto al 100%, pero hubo resultados importantes, como incluso, por ejemplo, la prisión, la condena al expresidente Fujimori. Pero por otro, era indispensable hacer reformas institucionales, porque de otra forma podríamos volver al problema. Estas reformas institucionales nunca se hicieron, y creo que eso es lo que nos ha colocado en la situación en la que nos encontramos ahora. Por supuesto, y eso va a salir en el diagnóstico que usted mencionaba, se va a establecer entre diferentes representantes de países. Luego de en ese diagnóstico, así como se van a revelar pues aquellos factores que no permiten la lucha contra la corrupción, seguramente van a haber algún tipo de reformas. Bueno, la OEA, digamos, la cumbre no es exactamente de la OEA, pero la OEA es la que le presta el soporte, ¿no? Así es. Porque se trata de una reunión de presidentes. Y a lo que vamos es que sabemos que en este momento en la región hay, digamos, una suerte de polarización que se mantiene todavía, fundamentalmente entre lo que, digamos, comprendería el llamado Grupo ALBA, donde está precisamente Venezuela, y el resto de los países, donde no se hace fácil que puedan haber consensos, que puedan haber acuerdos que permitan modificaciones sustantivas. Pero de todas maneras, el solo hecho de discutir sobre esos temas, que se pueda directamente abordar cuestiones que a todos nos preocupan. Y en ese nivel de autoridad. Así ¿no? es, va a permitir que por lo menos se puedan identificar algunas metas, objetivos en el corto o mediano plazo, y que esto permita, digamos, articular esfuerzos por lo menos entre aquellos países que estén dispuestos a dar, digamos, pasos importantes para luchar contra la corrupción, ¿no? Por supuesto, se habla, bueno, de complementar, de reforzar mecanismos, instrumentos para la lucha contra la corrupción. Incluso, bueno, ya se cuenta, ¿no?, con, por ejemplo, la Comisión Interamericana contra la Corrupción.
Esta convención, ¿cómo ha ayudado, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción en nuestro país? Bueno, esta convención fue pionera, ¿no? De la década del 90. Claro. Y creo que fue un instrumento muy importante, pero en este momento hay más bien ya la, digamos, ¿no?, la constatación de que hay que actualizarla, ¿no? Hay que ir más allá de lo que esta convención planteaba y se requiere también mecanismos más eficientes del seguimiento de lo que significan, digamos, el cumplimiento de lo que allí está contenido por cada país. Hoy día existe un seguimiento que se hace a través de una instancia que se llama el MESESIC, que es en realidad una representación de los diversos estados, ¿no?, que están haciendo la sistematización de lo que va ocurriendo en los distintos países en torno a los compromisos asumidos. Pero lo que habría que tratar de conseguir es que este mecanismo que represente estados y que siempre entonces por razones políticas está mediatizado, pudiera más bien dar paso a un mecanismo de gente independiente, elegida por los estados, como ocurre con otras instancias, pero que sean expertos independientes que puedan tener una voz mucho más crítica, mucho más, digamos, de vanguardia respecto a lo que se requiere hacer, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, sin duda hay diferentes actores, ¿no? Porque muchas veces seguimos, creo yo, lamentablemente pensando que la corrupción se vincula directamente a la autoridad, ¿no?, y al funcionario público, pero creo que también la coyuntura nos ha enseñado que la corrupción escapa a estos caminos, se ve pues en el sector privado y se ve también en el ciudadano día a día. Por supuesto, ¿Cómo nos ayudará este evento a reflexionar y a asentar este concepto? Claro, yo creo que la ocasión, precisamente, y más por lo que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino en varios otros países de la región, a propósito del escándalo Lava Jato, ¿no es cierto? Esto nos debe llevar a tener una idea más clara de la complejidad y la dimensión de la corrupción. Está en distintos planos. Ahora, Transparencia Internacional, que es, digamos, la organización con la cual estamos vinculados de Proética, somos el capítulo peruano de Transparencia Internacional, viene planteando hace tiempo que la estrategia más eficiente es aquella que centra sus baterías, digamos, en lo que corresponde a la gran corrupción. Porque si queremos hacer todo al mismo tiempo, probablemente no tenemos el mismo resultado. Esa gran corrupción se expresa en este caso en lo que tenemos frente al caso Lava Jato, donde obviamente no solo son las más altas autoridades del Estado las que están comprometidas, sino que además son empresas muy poderosas que han tenido, digamos, no solo aquellas que han venido a invertir al Perú, sino socios locales. Y esto entonces nos da una idea de la envergadura del tema. Pero al lado de eso está también el desarrollo de una economía ilegal cada vez más preocupante, que se basa sobre todo en el narcotráfico, lavado de activos, y esa economía ilegal ha venido también penetrando la política con el financiamiento de organizaciones y de candidaturas. Creo que todo esto nos marca un contexto, digamos, de alto riesgo para el país y tenemos que ser muy cuidadosos de cómo desarrollar una estrategia que nos permita ir revertiendo esta situación. Y en ese sentido es positivo también que el 13 y 14 de abril se dé una cumbre previo, ¿no?, meses previos a unas elecciones regionales y municipales. Bueno, yo Porque creo la que lucha contra la corrupción debería estar en la agenda de esas futuras autoridades también. Por supuesto, y creo que tendremos que ya los peruanos, peruanas, tendríamos que ver cómo en ese contexto nos preocupamos por tener mejores resultados en estas elecciones, dado que el Congreso se ha preocupado muy poco por modificar la legislación. ¿Cómo lucho yo contra la corrupción, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de a quién se elige, ¿no? Enterarnos bien cuál es su trayectoria, se puede o no se puede confiar en estas personas. Lamentablemente en el pasado hemos podido constatar de que este cuidado no se ha producido y entonces se ha elegido a gente sinvergüenza, corrupta, que además en algunos casos incluso con esos antecedentes han sido reelegidos. Sí. Según documentación oficial justamente de la organización de la 8ª Cumbre de las Américas y en la sustentación de por qué el tema central de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, se ha dicho lo siguiente: se estima que las empresas y los individuos pagan un estimado de 1.5 billones de dólares en sobornos cada año en el mundo. Bueno, los problemas del soborno han estado siempre, digamos, sobre la mesa, se han hecho denuncias en diferentes momentos
Y esto ahora lo estamos viviendo muy de cerca en el país. Se visibiliza más ahora Se hace más ¿no? visible porque, por un lado, algo se ha avanzado por lo menos en lo que se llama gobierno abierto, la transparencia, el hecho de que no se pueda esconder la información, aun cuando en el Perú todavía se esconde mucha. No tenemos un mecanismo eficiente para hacer que se cumpla lo que la Constitución y la ley exigen, pero también hay un trabajo, digamos, periodístico, periodismo de investigación. Hay mucha menor posibilidad de esconder las cosas y esto hace que se haga más evidente ahí donde se producen estas situaciones, pero ya estamos constatando también de que hay aún, digamos, cuando no sea enorme la sorpresa, pero hay mucho más de lo que conocíamos y esperamos que las investigaciones que en este caso conduce el Ministerio Público puedan completar aquello que en este momento sospechamos, pero no tenemos todavía confirmado, ¿no? Bueno, hay una agenda ya elaborada para el 13 y 14 de abril que va a girar en torno a 3 ejes y los voy a mencionar para ir comentándolos un poco. El primero es gobernabilidad democrática y corrupción. El segundo eje, corrupción y desarrollo sostenible, tan importante. Y el tercero, aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público-privadas. En principio, cuando hablamos de gobernabilidad, ¿cómo afecta la corrupción? Lo estamos viviendo en el Perú. País, ¿no? Prácticamente nuestro escenario político está totalmente convulsionado a propósito del caso Lava-Jato y sobre todo lo que se está investigando en torno a la empresa Odebrecht, que no es la única, hay otros temas, ¿no es cierto? Pero ya estamos, digamos, constatando de que no sabemos si tenemos un gobierno que dura hasta el 2021, cuál es la ubicación de las otras fuerzas políticas, porque pocas son las que podrían decir que no han tenido nada que ver con estos problemas, ¿no es cierto? Creo que es verdad, la gobernabilidad está de alguna manera en juego. Ojalá que podamos sacar lecciones de esta situación para limpiar la política y para eso se requiere, en primer lugar, evitar que la plata sucia llegue a financiar campañas y candidatos. Y bueno, la iniciativa, el compromiso, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, el ciudadano piensa que todo se queda en el papel, que todo se queda en el encuentro, en la reunión, ¿no? Y que eso no trasciende. Yo creo que las personas en general en el Perú ha habido mucha tolerancia frente a la corrupción porque estábamos de alguna manera desesperanzados, es decir, el haber ya durante tantos años también visto que había tanta impunidad, que no se llegaba a esclarecer nada, no se tenían, no se identificaban responsabilidades, ha hecho de que mucha gente, digamos, asuma una posición pragmática, ¿no? De decir, bueno, vamos a elegir al menos malo dado que todas las ofertas son finalmente cuestionables. Pero creo que estamos dando un paso adelante respecto de eso, porque la encuesta a la que hice referencia antes de Proética ya marca diferencias sustantivas respecto a ese nivel de tolerancia de antes. Ahora, por lo menos, frente a lo que es la gran corrupción, ¿no es cierto? Yo creo que la gente está mucho más decidida a actuar y a absoluto, rechazarla contundentemente. Creo que esta es una oportunidad también para el país. Finalmente, don Walter, ¿cómo deberíamos prepararnos en esos meses que quedan previos a la 8ª Cumbre de las Américas? Bueno, yo creo que aquí lo que hace falta es que tengamos la voluntad de no solo permanecer atentos o informados, sino organizarnos. Necesitamos que la sociedad civil asuma un rol mucho más protagónico para que pueda de alguna manera tener una incidencia real en lo que son las decisiones políticas. No podemos confiar en que vamos a salir de esta terrible situación en base a lo que puede hacer el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo o el Parlamento, que están, digamos, muy afectados por este problema también, y vemos a cada rato las diferentes situaciones negativas que se presentan por una suerte de confrontación que no nos parece llevar a ningún lado. Claro que sí. Se requiere entonces esa articulación y hay que tener presente que la cumbre también es un espacio para que la sociedad civil haga llegar sus propuestas. De hecho, vienen organizaciones de diferentes partes de América y algunas en el Perú vienen trabajando también desde hace algún tiempo para tener cuestiones preparadas que presentar en ese momento. No solo, ojo, es un encuentro de jefes de Estado, de gobernantes, sino también de gobernados. Muchísimas gracias, don Walter, por habernos visitado. Hemos conversado con Walter Arán, director de Proética.